Derivación de la curva de Engels para un bien normal. Nosotros vamos primero, para poder hacer esto, vamos a derivar o a plantear en la parte de arriba de la relación del gráfico distintos cambios del ingreso del consumidor, es decir, distintos equilibrios del consumidor, y vamos a demostrar que uno de los bienes, en este caso el bien que está abajo, en la parte de X, es un bien normal, un bien normal tiene una relación positiva con el ingreso. Los bienes normales y superiores tienen elasticidad de ingreso positiva, es decir, que aumenta el ingreso del consumidor o la renta y aumenta la demanda de estos bienes. Y si la renta del consumidor disminuye la demanda de estos bienes, es decir, que se comportan de forma directa con el ingreso del consumidor. Entonces, vamos a tener el primer equilibrio del consumidor, que está en el ingreso 1, en el punto de equilibrio R, el consumidor maximiza su utilidad en la curva de indiferencia 1, consumiendo las cantidades 1 de Y y de X. Si su poder adquisitivo aumenta y vamos a S, en S el consumidor maximiza su utilidad en la curva de indiferencia 2, en el punto S, consumiendo las cantidades 2 de X y de Y. En el ingreso 3, el consumidor maximiza su utilidad en la curva de indiferencia 3, maximizando la utilidad en el punto T, consumiendo las cantidades 3 de X y de Y. En este caso, ambos bienes son bienes superiores porque aumenta el ingreso. Si estamos en la curva de indiferencia 3, corresponde al ingreso 3, entonces aumenta la demanda del bien que nos interesa a nosotros, es el bien X. Si estamos en la curva de indiferencia 1 con el nivel de ingreso 1, el más bajo, fíjense que si pasamos del ingreso 3 al 1, la demanda de este bien baja. Entonces tiene una relación positiva con el ingreso. Aumenta el ingreso, aumenta la demanda, disminuye el ingreso, disminuye la demanda. Entonces vamos a unir los distintos equilibrios del consumidor con distintos ingresos y construir lo que se llama la curva de ingreso o renta-consumo, que une distintos equilibrios del consumidor con distintos ingresos. Y a partir de ahí, de esos equilibrios del consumidor, de construir esta curva, vamos a derivar la curva de Engels, que relaciona equilibrios del consumidor con distintos niveles de ingreso, solamente para el bien X. Entonces, vamos a derivar el punto R en un nivel de ingreso 1, el más bajito de todos, con la cantidad 1, el nivel de ingresos el equilibrio S con nivel de ingresos 2 en la cantidad 2, y el nivel de ingresos T, que era el de la recta de balance negro, el más alto de todos, con una cantidad mayor. Si unimos los tres puntos, construimos lo que se llama la curva de Engels para un bien normal. Esta curva de Engels para un bien normal lo que hace es unir distintos equilibrios del consumidor con distintos niveles de ingreso partiendo de la curva de ingreso-consumo. En los bienes normales la elasticidad de ingreso es positiva. Entonces, la recta o la curva de consumo es más pronunciada, es decir, se va a ir más para arriba, lo mismo la de consumo-ingreso, cuanto más alta sea la elasticidad, es decir, que los bienes sean, en vez de normales, superiores, que tienen una elasticidad mayor que 1. Entonces, esta curva de ingreso renta-consumo muestra las combinaciones de ambos bienes maximizadora de utilidad correspondientes a todos y cada uno de los niveles de ingreso. Es decir, que para cada nivel de ingreso hay una maximización del individuo y una determinada utilidad. Cuando esta curva de ingreso tiene pendiente positiva, la cantidad que se demanda aumenta conforme aumenta el ingreso, entonces la elasticidad es positiva. Cuanto mayores son los desplazamientos hacia la derecha, mayor es la elasticidad de ingreso, y en este caso los bienes son normales o superiores y los consumidores desean comprar más cantidad de ellos cuando aumenta el ingreso. Cuando las cantidades que demandan del bien disminuye conforme aumenta el ingreso, la elasticidad de ingreso es negativa, quiere decir que los consumidores, en este caso se trata de un bien inferior porque los consumidores tienen más ingreso, demandan menos unidades de este bien y tienen menos ingresos y demandan más unidades de este bien. Entonces la curva de Engels relaciona la cantidad consumida de un bien con el ingreso del consumidor, es decir, que parte de distintos equilibrios del consumidor con distintos ingresos. Cada punto
de la curva de Engels es un equilibrio del consumidor diferente con determinado nivel de ingresos disponibles. Siempre se deriva de la curva de ingreso-consumo. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a considerar que uno de los bienes, el bien que está en la parte de abajo, el bien X, es inferior, es decir, que cuando aumenta el ingreso, disminuye la demanda de estos bienes. Entonces vamos a hacer lo mismo, distintos equilibrios del consumidor con distintos ingresos, pero vamos a ubicar de manera diferente las curvas de indiferencia. En el nivel de ingreso más bajito, el 1, el consumidor maximiza la utilidad en el punto O, consumiendo las cantidades 1 de X y de Y. Cuando el ingreso aumenta al ingreso 2, el consumidor maximiza la utilidad en P, consumiendo las cantidades 2 de Y y 2 de X. Pero fíjense que de X consume menos, porque ubicamos distinto la curva de indiferencia, la ubicamos más cercana al bien Y, al eje vertical. Cuando el consumidor mejora su poder adquisitivo en el ingreso 3, maximiza la utilidad en Q, consumiendo la cantidad 3 de Y y la cantidad 3 de X. Menor cantidad de X y mayor cantidad de Y. Entonces, el bien Y, X, es un bien inferior. Cada equilibrio del consumidor representa una utilidad distinta. Cuando tiene una utilidad mayor, es decir, está mejor posicionado, decide demandar menos del bien que considera inferior. En la curva de utilidad 1, cuando está peor posicionado, decide demandar la cantidad 1, mayor. Entonces, si unimos los tres equilibrios del consumidor, construimos lo que se llama la curva de ingreso o renta para un bien inferior. Para un bien inferior tiene pendiente negativa porque la elasticidad de ingreso es negativa. Entonces, vamos a derivar la curva de Engels para un bien inferior, derivando los tres equilibrios del consumidor con distintos niveles de ingreso. En el punto O corresponde al ingreso 1 la cantidad 1. El punto P corresponde al ingreso P, el ingreso 2, perdón, en la cantidad 2 que es menor que la 1. Y en el punto Q corresponde al ingreso más alto con menos cantidad, la cantidad 3 de X. Si unimos los tres puntos, tenemos la curva de Engels para un bien normal, para un bien inferior, perdón. Entonces, al ser un bien inferior, fíjense que aumenta la demanda del bien que no es inferior y disminuye la demanda del bien que es inferior, porque este bien, el bien X, es un bien inferior, entonces su demanda va a disminuir a medida que mejora el ingreso del consumidor. Lo contrario vale cuando el ingreso disminuye, aumenta su demanda. Entonces, la curva de Engels también tiene una pendiente negativa.